Thank you so much to the organizers for the kind invitation today. I'm going to talk this morning about non-invasive ventilation. Ventilación no What invasiva. is the best? ¿Cuál es la mejor estrategia? Entonces, sí tengo algunas declaraciones. Tengo una beca del National Heart and Blood Institute para estudiar la oscilometría no invasiva en bebés. También tengo una beca de investigación de Owlet Baby Care y Propela. Y tengo una subvención también de la Universidad de Alabama, Birmingham, para una aplicación de una patente pendiente para un predictor interruptor de bradicardia. También quería decir que me encanta la CPAP, la máquina CPAP. Entonces, mucho de mi charla se va a enfocar el día de hoy en la CPAP. Y esto es una de las CPAPs de los dispositivos más tempranos utilizados en neonatología, primera vez descrito por el Dr. Gregory en el New England Journal of Medicine en 1971. Y pueden ver que esto es lo que pensaríamos ahora como en un bebé muy grande, que tiene la cabeza dentro de una cámara CPAP, obteniendo una presión continua positiva. Ahí en la parte inferior de la izquierda con el barómetro allí. Entonces, primero hablar de qué pasa después de que un bebé nace. Y esta imagen al lado derecho, de hecho, es datos de animales, de conejos prematuros. Y lo que vemos es que en lo que los pulmones del bebé se inflan, los receptores de estiramiento se activan. Y esto provoca vasodilatación pulmonar y secreción de surfactante. En lo que mejora el intercambio gaseoso y obtenemos oxigenación y ventilación, empezamos a ver una mejora sobre el flujo sanguíneo pulmonar, que a su vez libera más mediadores vasoactivos y producción de óxido nítrico. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver esto con el tema de hoy, que es ventilación no invasiva? Entonces, la CPAP es una de las prácticas clave para mejorar la transición de los bebés prematuros. Por suerte, el doctor Salas ayer hizo una muy buena charla explicando cómo es que funcionan los metaanálisis y cómo funcionan estos Fares plots. Lo que pueden ver aquí son los resultados combinados de 8 ensayos clínicos aleatorizados de inicio precoz versus tardío del uso de CPAP, que incluyó más de 3.000 recién nacidos prematuros. El uso precoz de CPAP disminuyó el riesgo del fracaso de tratamiento en las primeras 72 horas de nacimiento, lo cual está definido como ventilación mecánica, hipercapnia, apnea recurrente, hipoxemia o aumento de las necesidades de oxígeno. Aparte, el uso temprano de CPAP disminuyó el uso de surfactante. Entonces, el uso de CPAP tiene muchos efectos sobre los bebés prematuros. No solamente se utiliza para mantener la capacidad funcional residual, administrar oxígeno y disminuir la apnea de prematuridad. La CPAP reduce la necesidad de surfactante. La CPAP reduce tanto la apnea obstructiva como la mixta en lugar de la central. Y la CPAP se utiliza ampliamente en el mundo, pero las prácticas varían también mucho en el mundo. Entonces, ¿cuál es la presión de CPAP óptima después del nacimiento? Entonces, el uso de presión de CPAP antes del surfactante no ha sido comparado directamente en ensayos clínicos aleatorizados. En el ensayo COIN utilizaron presiones de inicio de 8 centímetros de agua, pero algunos estudios, incluyendo los de Gregory, reportaron haber usado presiones de hasta 12 centímetros de agua. Los niveles de presión durante la reanimación de recién nacidos prematuros al nacer va a ser un estudio, de hecho, ahora en Australia, el ensayo Polar, y nos interesa ver cuáles van a ser los resultados de ese estudio. Van a comparar la presión de 8 a 10 centímetros versus 5 a 6 durante la reanimación inicial. Van a evaluar 860 bebés extremadamente prematuros en Australia. Entonces, en los bebés postnatales, la presión y el surfactante mantienen la distensión alveolar.
el aire se desplaza de los alvéolos de menor radio a los de mayor radio. El surfactante disminuye la tensión superficial, entonces se necesita menos presión para mantener el mismo radio. En lo que el radio se vuelve más pequeño, el surfactante se concentra y la tensión superficial disminuye. A medida que el radio se agranda, el surfactante está menos concentrado y la tensión superficial aumenta. Entonces, esta es la razón por la que el surfactante podría ser una parte importante de la historia de la ventilación no invasiva. Entonces, como ya hemos escuchado en la gran charla ayer sobre los posibles beneficios de una administración de surfactante menos invasiva, esta figura muestra resultados de metaanálisis y estudios controlados aleatorizados de administrar menos surfactante. El LISA redujo la tasa de muerte o de displasia broncopulmonar, de muerte sola o de displasia broncopulmonar sola. Lo que demuestra es que la LISA puede utilizarse como parte de la estrategia para evitar el uso de ventilación mecánica, que es un abordaje terapéutico importante en bebés prematuros. Entonces, ¿qué pasa con el uso de LISA en prematuros extremos? Porque muchos de los ensayos que se han llevado a cabo se hicieron inicialmente con bebés más grandes. En el ensayo Optimist A se incluyeron 486 recién nacidos prematuros de 25 a 28 semanas de gestación. No hubo diferencia significativa en la displasia broncopulmonar o muerte, aunque la dirección del efecto es similar al que se reportó en el metaanálisis. Sin embargo, sí hubo una reducción significativa en la enfermedad respiratoria post-prematuridad. Más recientemente, en el ensayo CALI, con 180 recién nacidos de 24 a 29 semanas de gestación, una combinación del uso de CPAP, cafeína temprana y LISA disminuyó la necesidad de ventilación mecánica y displasia broncopulmonar o enfermedad crónica de prematuridad pulmonar. En el ensayo ECLAT, que incluyó 139 recién nacidos extremadamente prematuros, compararon presiones más altas de CPAP, más altas de 10, con las más bajas de 7, después de la extubación. La falla de extubación ocurrió en 35% en el grupo de presión más alta, frente a 57% en el grupo de presión más baja. Y pueden ver aquí que esta diferencia en la falla de CPAP empezó como a las 48 horas después de la extubación. Sin embargo, no hay diferencia significativa en las tasas de displasia broncopulmonar, sugiriendo que más ensayos de diferentes presiones de CPAP se necesitan. Sin embargo, el uso de una presión más alta de CPAP no mostró ninguna preocupación obvia de seguridad y se podría utilizar como un abordaje terapéutico para reducir el uso de ventilación mecánica. Entonces, cuando tenemos a un bebé utilizando CPAP, ¿qué tipo de interfaces deberíamos utilizar? Los datos aleatorizados y controlados sugieren que las máscaras... ¿Ay, algo se soltó? Ya. Entonces, estos datos sugieren que las máscaras pueden ser superiores al uso de bronx en términos del fracaso del tratamiento. Sin embargo, las tasas de displasia broncopulmonar o enfermedad pulmonar crónica no eran significativamente diferentes. El uso de un solo bronc probablemente sea peor al uso de ambos broncs binasales. Y el uso de cánulas de diámetro estrecho es controvertido. Entonces, estas cánulas tienen alta resistencia, pero pueden reducir la lesión nasal en bebés prematuros. Ahora, las revisiones sistemáticas del CPAP de burbuja, sobre todo han incluido datos de países de ingresos bajos y medios. El CPAP de burbuja está asociado con el menor riesgo de fracaso en comparación con el CPAP derivado de ventiladores. Sin embargo, el CPAP de burbuja o su fracaso no difirió de los dispositivos de flujo variable. Y no hubo diferencia en general en la mortalidad ni la tasa de enfermedad pulmonar crónica. ¿Y ahora qué pasa con el uso de
Ventilación de presión positiva no invasiva versus CPAP. La ventilación de presión positiva no invasiva reduce el fracaso de fracaso en la extubación en comparación con CPAP. También tiene menor riesgo de muerte, pero no hay diferencia en la enfermedad pulmonar crónica. Entonces, el NIPPV tal vez sea una importante estrategia para bebés que están fallando con el CPAP, están fracasando con el CPAP. Entonces, hay distintos tipos de ventilación con presión positiva no invasiva. El NIPPV sincronizado puede reducir episodios de apnea y hipoxemia, pero el mecanismo no es claro. El NIPPV proporciona una tasa, pero en lo que el bebé se vuelve apneico, la NIPPV entra y empieza a tratar de darle respiraciones al bebé. Ahora, el bebé de hecho no responde a estas respiraciones como uno esperaría si es que el bebé estuviera en ventilación mecánica, sino que igual va a desarrollar un episodio de hipoxemia y puede desarrollar bradicardia. Los resultados no son diferentes en los niveles de dióxido de carbono entre los bebés con NIPPV y los de CPAP. Sin embargo, los bebés que están en NIPPV van a tener episodios menos severos de bradicardia y de hipoxemia intermitente, aunque de hecho no entendemos bien cuál es el mecanismo para esto, ya si sea una estimulación o si sea el lavado del dióxido de carbono en el espacio. No sabemos bien. Sabemos que el NAV activado por el paciente puede disminuir el esfuerzo respiratorio en los bebés. La ventilación oscilatoria nasal de flujo alto se asoció con un menor número de días en ventilación mecánica y de reintubación. Pero no sabemos bien si estos distintos métodos como el NAVA y la alta frecuencia no invasiva, cuál se va a ser su efecto sobre la displasia pulmonar, perdón, la displasia broncopulmonar. Y no hubo diferencias entre el NIPPV sincronizado y la ventilación oscilatoria nasal de flujo alto en cuanto a reintubación en bebés prematuros. Entonces, ¿hay lugar para la cánula nasal de alto flujo para bebés prematuros? La cánula nasal de alto flujo incrementa las tasas de fracaso del tratamiento en comparación con el CPAP. Número necesario para dañar de 11. No hubo diferencia en las tasas de intubación si se permitía el rescate con CPAP. El uso de la cánula nasal de alto flujo tiene ventajas como menos trauma nasal y menos tasa de neumotórax en comparación con el CPAP. Pero pocos recién nacidos extremadamente prematuros fueron incluidos en los ensayos con esta cánula. Y no hay evidencia de beneficio del uso de estas cánulas nasales de alto flujo al destetar a los bebés de la CPAP. De hecho, la evidencia es que podría incrementar el número de días que tengas que recibir soporte respiratorio. Entonces voy a hablar sobre la diferencia entre el cese del uso de CPAP y de extender el CPAP. Entonces ha habido varios ensayos controlados aleatorizados para determinar el método más rápido para interrumpir el uso de CPAP, sobre la base de que prolongar el uso de CPAP podría ser perjudicial, innecesario e incluso aumentar los costos de cuidado. Estos estudios se llevaron a cabo con un combinado total de 1.000 recién nacidos prematuros y se halló que interrumpir abruptamente el CPAP puede mejorar los resultados pulmonares en comparación con un ciclo intencional gradual de encendido y apagado. Reducir gradualmente la presión de CPAP antes de su cese puede disminuir la tasa de fracaso en la interrupción del uso de CPAP en comparación con el cese abrupto, pero los resultados principales no diferían. Entonces, ahora, ¿qué pasa con la idea de intencionalmente dejar a los bebés con el CPAP? Más allá del tiempo en que normalmente uno diría que este bebé ya está listo para dejarlo. Entonces, este es un abordaje diferente a nuestro abordaje usual de interrumpir el CPAP lo antes posible. Entonces, sabemos de modelos animales que 2 semanas de tensión mecánica inducida por CPAP promovieron el crecimiento pulmonar postnatal en modelos animales.
Y más recientemente, los datos de 5 ensayos controlados aleatorizados pequeños, con un tamaño de muestra combinado de 300 prematuros, mostraron que extender la duración del CPAP podría mejorar los resultados pulmonares en recién nacidos prematuros. Y estas son unas figuras de ese estudio que muestran que en el grupo de uso extendido de CPAP en naranja, en comparación con el grupo que lo descontinuó al momento en que normalmente lo haríamos, con los bebés con bajo oxígeno y que no tienen muchos episodios de apnea, la capacidad funcional residual incrementó por más o menos 50% al final de las 2 semanas y también al alta. Entonces, el extender el uso de CPAP ha mostrado en animales y también en bebés prematuros que incrementa los volúmenes pulmonares. Y más recientemente presentaron datos mostrando que este incremento del volumen pulmonar es un incremento también en la capacidad de difusión pulmonar y en el volumen alveolar. El extender el uso de CPAP también ha mostrado que mejora el ratio de oxígeno alveolar, mientras que disminuye los episodios de bradicardia y de hipoxemia intermitente y la duración del soporte respiratorio. Sin embargo, todos esos estudios no tenían suficiente potencia para resultados clínicos importantes e incluyeron pocos prematuros extremos que tienen mayor riesgo de enfermedad pulmonar crónica. También recientemente completamos un pequeño estudio clínico aleatorizado de extender el uso de CPAP por un día adicional en prematuros de 38 semanas para determinar el efecto en los episodios de hipoxemia y bradicardia. Los bebés en el grupo de CPAP tuvieron menos episodios de manera significativa de hipoxemia intermitente y bradicardia en comparación con aquellos que se desetaron a través de una cánula nasal. Aparte, los bebés que se quedaron con el uso de CPAP requirieron menos FiO2, así que tuvieron menos exposición al oxígeno. Entonces sabemos que la duración prolongada de la apnea de prematuridad está correlacionada con discapacidades más severas del desarrollo. Y mostramos aquí en la derecha que cuando los bebés tienen episodios de hipoxemia intermitente y bradicardia, estos también provocan caídas en el NIR cerebral y abdominal. Y la duración de estos episodios de hipoxemia intermitente van a ser peores si es que la caída en el NIRS va a ser peor si es que hay bradicardia coexistente en estos eventos. Entonces, por más tiempo se dan estos eventos, menos oxígeno llega al cerebro y a las vísceras. Entonces, esto podría ser importante para el trastorno del neurodesarrollo en prematuros. Y sabemos que estos episodios son muy frecuentes en nuestros bebés prematuros. Y en ese estudio aquí mostramos que los episodios de hipoxemia intermitente y bradicardia ocurren como 40 a 50 veces al día en algunos de nuestros pequeños bebés. Y si incluimos episodios solamente con una caída menos del 90% de saturación, tenemos algunos bebés que pueden tener hasta 300 veces al día estas caídas en sus niveles de oxígeno por debajo del 90%. Y no sabemos cuáles son los efectos a largo plazo de tener estas caídas. Y si es que reducir estas caídas de niveles de oxígeno y bradicardia podría mejorar los resultados. Entonces, ¿qué pasa con la mejor forma de administrar oxígeno a los bebés prematuros después de que ya no están usando el CPAP? Entonces, hicimos un estudio cruzado aleatorizado de 25 recién nacidos prematuros comparando el ambiente de oxígeno, que es similar a una incubadora de oxígeno, o proporcionando oxígeno a través de una caja de cabeza con una cánula nasal. Y los prematuros con ambientes de oxígeno tuvieron menos episodios de hipoxemia intermitente y pasaron menos con tiempos con saturaciones de oxígeno menores a 85%. Entonces es como una reducción de 10% en los episodios. En comparación al CPAP, el CPAP tenía mucho más de tamaño de efecto, digamos.
Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos entornos de oxígeno en comparación con una cánula nasal? Entonces, también completamos otro ensayo cruzado letterizado tratando de responder esta pregunta. El tiempo con niveles de oxígeno menor a 85% y hipoxemia abdominal menor también entre los bebés con oxígeno en incubadora. Los valores de dióxido de carbono fueron más altos mientras estaban en oxígeno en incubadora, lo que podría haber mejorado algunas de las medidas de control de respiración que hemos visto. Entonces, ¿por qué por qué el dióxido de carbono puede mejorar la respiración? Bueno, en un ensayo clínico aleatorizado doble ciego controlado con placebo de 87 recién nacidos prematuros con apnea significativa, las metilsantinas como la cafeína, más una cánula de bajo flujo en comparación con el placebo, más una cánula nasal de bajo flujo que incluía 1% de CO2 entregada por PRONs nasales en ambos casos, ambos grupos mostraron una reducción significativa en los episodios apnéicos en comparación con la línea base. Las metilsantinas, el grupo de metilsantinas fueron superiores a la inhalación de CO2. Y voy a bajar un poquito acá la diapositiva, pero en comparación con el dióxido de carbono, en comparación con aquellos bebés que solo recibían aire del entorno, los que tenían CO2, hubo una reducción importante en los episodios de apnea. La cafeína es importante, pero tener más CO2 también puede mejorar el control de la respiración. Entonces, ¿qué pasa con proporcionar aire de ambiente a una cánula de bajo flujo? En este ensayo cruzado letterizado de oxígeno de bajo flujo, aire de bajo flujo y tratamiento simulado, que es básicamente esta bolsa de aquí cubierta con... Es como una bolsa cubierta que cubre el mezclador y no se sabe si el bebé está recibiendo aire del ambiente o no a través de la cánula. Solamente 2 prematuros llegaron a los criterios de fracaso durante el oxígeno, mientras que 7 o 50% durante el aire de bajo flujo y tratamiento simulado llegaron a estos criterios de fracaso, sugiriendo que el aire de flujo bajo puede que no sea mejor al tratamiento simulado. Entonces, en un estudio cruzado de 3 días, 14 prematuros recién nacidos expuestos a un olor agradable dentro de la incubadora de manera intermitente. Hubo una disminución significativa en los episodios de apnea durante el día de exposición a la vainilla en comparación al día previo al estudio. En otro ensayo controlado aleatorizado enmascarado, comparando el uso de vainilla en los cuidados de rutina en 36 prematuros, hubo una reducción insignificativa en el número medio de episodios de apnea a lo largo de 5 días. Pero una importante limitación de esos estudios es que recogieron los datos sobre el apnea basándose en evaluaciones de enfermería. Y también, bueno, y entonces esta reducción de la apnea en respuesta a un dolor placentero no ha sido explicada por completo, pero es interesante. Entonces, ahora estimulación física o vibrotáctil es un medio importante. Redujo la apnea de prematuridad en 8 recién nacidos prematuros en un promedio del 35% desde la línea base. Es uno de los primeros estudios de estimulación vibrotáctil. Una revisión de Cochrane informó sobre 3 pequeños estudios cruzados que comparaban la estimulación sinestésica en el cuidado habitual con 49 prematuros. Estos tratamientos incluían camas de agua, estímulos pulsantes, camas mecedoras, y el metanálisis encontró una reducción significativa en el número de episodios de apnea con bradicardia deportiva, pero de nuevo todos estos estudios tenían esta asistencia no ciega. Entonces, recién hicimos un algoritmo de predicción utilizando datos de signos vitales de 134 nacidos prematuros en la Universidad de Alabama Birmingham y vimos que podemos predecir con precisión episodios de bradicardia en recién nacidos prematuros como 5 a 10 segundos antes de que pasen. Entonces, como una precisión como del 90% y teníamos una precisión del 90% para saber si es que el bebé iba a tener un episodio de bradicardia antes de que pase. Y la idea es que si puedes predecirlo antes de que pase, puedes hacer algo al respecto. Entonces, ahora estamos probando si un estimulador vibrotáctil en bucle cerrado, activado por la predicción o detección de bradicardia, reduce los episodios.
Entonces, habrá un análisis exploratorio del ensayo de cafeína. Informó que los bebés que recibieron cafeína antes de los días 3 tuvieron una duración más corta de ventilación mecánica. Varios estudios sugirieron un menor riesgo de enfermedad pulmonar crónica entre los bebés que recibieron terapia de cafeína temprana. Sin embargo, hubo diferencias marcadas en los riesgos basales y la gravedad de la enfermedad entre los grupos. Hubo un ensayo aleatorizado de cafeína temprana en el primer día en 87 prematuros. Encontró que la cafeína no redujo la ventilación mecánica y la dirección del efecto en la mortalidad fue preocupante. Y hubo un estudio reciente de factibilidad de cafeína reclutando recién nacidos prematuros para la carga profiláctica de cafeína por vena umbilical en sala de partos. Ahora, ¿qué pasa sobre detener la cafeína? La práctica clínica para el momento de la descontinuación de la cafeína varía mucho. No se han realizado ensayos clínicos aleatorizados para abordar directamente este tema. La edad postmenstrual en la que se resuelva la apnea difiere entre los pacientes según su edad gestacional al nacer. En el ensayo de CAP, la descontinuación exitosa ocurrió en una mediana de 34 semanas de gestación y la recomendación general es de continuar la terapia en un momento posterior a la resolución de la apnea, después del cual un bebé debería estar libre de apneas durante 5 a 7 días antes de irse a casa. Y mostramos en esta imagen de la derecha que en los que bebés iban mejorando gradualmente, pueden ver al medio un punto de tiempo cero en que se descontinúa la cafeína, que tenían un incremento abrupto en el número de episodios de hipoxemia intermitente y bradicardia, que duraban como 5 días antes de establecerse de nuevo en la nueva línea base y luego empezar a mejorar de nuevo. Entonces creo que esto cabe con la recomendación general de revisar a los bebés por 5 a 7 días después de parar la cafeína. Entonces, en resumen, evitar la ventilación mecánica probablemente es una de las mejores terapias en prematuros o estrategias de terapia. Para hacerlo tenemos que optimizar el uso de CPAP y de NIPPB. También podemos considerar el uso de LISA como parte de nuestro abordaje. Para reducir la necesidad de ventilación mecánica, tenemos evidencia limitada de cuándo se puede descontinuar el CPAP. Sabemos que la cafeína es una estrategia terapéutica importante para la apnea de la prematuridad. Vamos a hablar de terapia de cafeína después. Y el oxígeno por incubadora puede ser superior a la cánula nasal de bajo flujo, pero finalmente podemos anticipar la resolución de la apnea de prematuridad y la hipoxemia intermitente en lo que van madurando y van teniendo mayor edad los bebés. Y eso es todo por el día de hoy. Espero poder decir que es momento para más café, pero tenemos que esperar.